La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a iniciar el sermón de este día haciendo algunas reflexiones que son válidas, que son necesarias para nosotros. Es indudable de que se acercan tiempos y eventos muy especiales. Es decir, la iglesia no puede dormirse, no debe dormirse. Yo no sé si esta va a ser la última vez que yo tenga la oportunidad de predicar aquí en Apopa. A saber. ¿Y si la otra semana viene el Señor? Y hemos completado la tarea que Él nos mandó a hacer. Digo una pregunta así tirada, donde decimos aleluya, que ya viene el Señor por nosotros. Qué bueno que viene el Señor por nosotros. Pero, ¿qué vamos a responderle cuando Él nos diga, ¿cumplieron todo lo que yo les mandé? La situación es difícil, definitivamente es sumamente difícil. Están pasando cosas a nivel mundial, a nivel universal inclusive, que nos señalan de que el Señor ya viene. No podemos, desde luego, no tenemos la presunción, ni queremos tenerla tampoco, de tratar de definir en qué fecha exacta va a venir el Señor, porque eso sería un atrevimiento, una actitud de soberbia. El Señor le dijo a los apóstoles: nadie sabe cuándo va a ser, ni los ángeles que están en el cielo, ni yo ni los ángeles que están en el cielo. ¿Cómo pretendemos nosotros saberlo? No es posible. Pero los eventos que están pasando a nivel mundial nos están llevando a creer que ese evento ya se acerca. Bendito sea el Señor que se acerca. Hay evidencias en este momento. Algunos científicos aseveran, para tratar de desvirtuar el evangelio del Señor, de que realmente terremotos, pestes y guerras siempre han habido. Pero lo que pasa es que está comprobado científicamente, y esto lo hicieron los japoneses, que son muy tecnológicos en sus apreciaciones, y que han sufrido varios terremotos, grandes terremotos. La parte esa de las islas que componen el Japón son telúricas y por lo tanto hay frecuencia de terremotos en ella. Y este instituto especializado ha dicho que es cierto, que han habido terremotos anteriormente, pero que nunca se había dado una frecuencia tan puntual como ahora. Ahora hay más terremotos en todo el mundo, ya ni caso le hacemos. El año pasado, semana pasada hubo uno en Indonesia, creo que de 7 grados, y ya, la otra semana en el Japón, cualquier día van a decir también en El Salvador, ¿verdad? Porque dice por ahí una teoría que cada 15 o 20 años hay un terremoto en El Salvador. El 2001, 2016 ya son 15 años, así que entramos en los 5 años de prueba. A ver qué va a pasar. ¿Le tiene miedo usted a los terremotos? Guerras en todas partes. Ahorita mismo hay una guerra en Siria que puede convertirse en un momento dado en una tercera guerra mundial. Y hay otros espacios en África, en Oceanía, donde hay guerras. Aquí mismo, Colombia todavía no ha superado su problema de guerrillas. Y lo que tenemos en El Salvador, ¿cómo se llama? Otra clase de guerra, pero a fin de cuentas guerra, ¿verdad? Donde mueren cantidades tremendas de jóvenes. Y lógicamente todo eso que nos está pasando, que nosotros estamos sufriendo y viviendo todos los días, y leyendo todos los días, y viendo todos los días. Yo creo que ya no debían de transmitir los canales de televisión ni salir los periódicos, porque precisamente ayer me decía mi esposa: ¿cuál diario vas a leer? Y yo le digo: dame uno, si lo mismo dicen todos. Lo mismo.
40 muertos. Y eso ya lo sé, van a haber 40 muertos. Y lo peor es que vamos perdiendo incluso la sensibilidad. Ya no nos asombra. Y en el fondo es un sutil egoísmo. Qué bueno que a mí no me pasó. Está bien que le haya pasado a aquel, ni lo conozco, pero a mí no me pasó. Es un sutil egoísmo que, por cierto, no es un egoísmo cristiano como algunos creen decir. No, no existe egoísmo cristiano, existe el egoísmo, punto. Ahora nosotros, lógicamente, como consecuencia de todas esas cosas, empezamos a sufrir enfermedades incluso de carácter psicosomático. Ahí andamos un poquito neuróticos, ¿verdad? Dicen los expertos en psicología que todos estamos neuróticos, todo ser humano es neurótico. La diferencia es el grado de neurosis que cada uno tiene. Pero con los acontecimientos que nos rodean en El Salvador, nuestra neurosis debe de ser gigantesca, me imagino yo, ¿verdad? ¿Tienen miedo ustedes? Yo tengo miedo. Yo sí tengo miedo. Lo que pasa es que la valentía consiste en tener miedo y vencerla y hacer lo que tú no tienes que hacer. Yo sé que aquel que sale a evangelizar se arriesga. ¿Y ustedes creen que los apóstoles no se arriesgaron? De todos los apóstoles, solo uno murió en la cama, Juan. De ahí todos murieron martirizados por el Señor. Ellos que habían salido corriendo de la cruz del Calvario, porque ahí se acobardaron todos ellos y se fueron huyendo. Y algunos dicen, qué cobardes, ¿y qué hubieras hecho tú? Acaba de morir el Señor, la guardia pretoriana estaba vigilando, ¿qué hubieras hecho tú? Y entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué de repente esos que estaban miedosos y temerosos se convirtieron en los adalides del Señor, en los guerreros del Señor, los que esparcieron en esa época el Evangelio por todo el mundo conocido? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Recibieron el poder del Espíritu Santo y eso hizo que ellos no temieran más. Y a lo mejor sí temieron, pero el Espíritu de Dios en ellos les dio el valor necesario. Porque el Señor no nos ha dicho que nosotros no vamos a sufrir. Quiero llevarlos a Juan 16:33. No se les debe olvidar porque es fácil, miren, 16:33. Bueno, cada quien tiene sus recursos mnemotécnicos, ¿verdad? ...16 es una fecha en que muchos de mi familia cumplen años... y 33 es el nombre del canal mejor de televisión que existe en El Salvador, que es el canal 33. Después de esa propaganda gratuita de un púlpito, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Dice ahí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el resultado al final va a ser el mejor. Pase lo que pase, el resultado al final, oiga, querido hermano, va a ser el mismo si usted se mantiene en el Señor. Nuestro pastor principal dijo en una ocasión en la iglesia, miren, hay una cosa de la que estamos seguros, de que somos eternos, todos. El problema es a dónde vamos a ir cuando muramos, porque solo hay dos caminos. ¿Dónde vas a ir tú? Y desde ahora te pregunto, los familiares a los que tú no les has hablado de Cristo, ¿a dónde van a ir? ¿Aló? Iglesia responsable. Ese es un calificativo que vamos a asumir a partir de ahora. ¿Qué les parece? Iglesia responsable. ¿Y qué es una iglesia responsable? La que obedece a Dios. Ahora,
¿Ustedes obedecen a Dios? ¿Sí o no? Ese silencio es significativo, ¿verdad? Un silencio que habla, ¿verdad? Vamos a verlo, y por lo menos sí tengo que agradecerles con ese silencio su sinceridad. No le obedecemos al Señor. Por eso es que Él dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Claro que vamos a tener aflicciones, y vamos a seguir teniendo. Y fíjense que todas estas aflicciones que estamos experimentando ahora nos han llevado a una situación, como dije antes, casi neurótica. Y eso se traduce en sufrimientos sutiles que son los que más duelen. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, para ejemplarizar esta clase de sutileza, a la mujer que un hombre bruto, porque no tiene otra calificación, le pega, sufre menos que si ese hombre la humilla, la injuria, la insulta y la menosprecia. Entonces hay hombres que dicen: yo nunca le he pegado a una mujer, pero ¿cuántas veces la has humillado y subestimado? Eso es también pecado, y quizás más grande que el otro, aunque los dos lo son. Pero estamos en este momento viviendo angustia, tenemos miedo. Ya no podemos salir a la calle como antes, ¿verdad? Hace 20 años se podía caminar por Apopa tranquilamente. Hoy no sé hasta qué hora, ¿verdad? Y eso nos lleva también a sentir depresiones. Felizmente yo no tengo depresiones. En una ocasión alguien me preguntó: mira, ¿y vos tenés depresiones? Fíjate que yo no tengo depresiones. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo, les dije. Es cierto, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado sirviéndole al Señor en una cantidad de cosas que no tengo tiempo. Y servirle al Señor le garantizo que le sumerge a usted en un estado de felicidad tal que todas esas cosas, depresiones, miedos y angustias, se van. Porque no son atributos de Cristo. Los atributos de Cristo son darnos paz, darnos amor y sobre todo darnos salvación. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras ocasiones yo he podido decir: qué interesante esto. Fíjense que solo este versículo da lugar a toda una charla, a todo un sermón. Porque yo quisiera, y voy a estudiar, y les prometo que eventualmente les traeré algo sobre esto, qué quiere decir el Señor cuando dice perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tengo una verdadera curiosidad por entrarle a esta partecita, y hoy que llegue a mi casa, yo voy a hacer lo primero que voy a hacer, porque soy curioso en ese sentido. Hay veces mi esposa me regaña porque se me olvida comer por estar dándole. Porque los evangelios, porque la Biblia no se debe solo leer. Hay que estudiarla y meditarla para cumplirla y para que nosotros podamos extraer de la misma el alto grado de responsabilidad que tenemos para con el Señor. Porque algunos creen que la cosa es solo de allá para acá. Y no es así, es de allá para acá y en gratitud de aquí para allá. El problema es que si tenemos la suficiente gratitud. Ese es el problema. Ahora, sí tenemos todas estas cosas de las que hemos hablado. Estamos angustiados, estamos temerosos. En una reunión con hombres, yo hice una pregunta.
Por casualidad la hice, dije. Levanten la mano aquellos que en la noche se despiertan en la madrugada sudando helado, con miedo y preguntándose qué voy a hacer al día siguiente. Y levantaron la mano más de lo que yo creía. Esas horas de la madrugada en que nos sentimos solos cuando no lo estamos. Y empezamos a acordarnos de todos los problemas que tenemos que resolver. Y empecemos a tener miedo y empezamos a angustiarnos, incluso empezamos a llorar algunas veces. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Bueno, y entonces, ¿qué pasó con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nunca estamos solos. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, pero aquellos que no lo rechazaron adquirieron el privilegio de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Actuemos como hijos de Dios, sin temor, sin miedo y con acción. Esta palabrita se la regalo: ora, acción. Ora, acción. Es decir, lo primero que debemos de hacer es orar. Es el fundamento, es la base. Sin la oración no podemos caminar. Pero después de orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos? Ora, acción. Actuar. ¿Y en qué vamos a actuar? En todo lo que nos manda nuestro Señor. Porque si hacemos un estudio exhaustivo de nosotros mismos, y quiero decirles que los estudios más difíciles de algo no son los que se hacen hacia afuera de nosotros. Diagnosticar sobre la situación de un país específicamente, sobre la economía, sobre esto, sobre aquello, es fácil. Y lo hacemos a profusión y lo hacemos inclusive con autoridad. Pero ¿nos examinamos nosotros mismos? ¿Nos investigamos nosotros mismos? ¿Cómo está usted? ¿Muerto en el Señor o ha resucitado en el Señor? ¿Se siente usted que ha nacido de nuevo? Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? No es decirlo, no es afirmarlo, es demostrarlo. Nacer de nuevo es que usted ya no actúa, oiga bien, ya no actúa como antes actuaba. Porque si yo siguiera actuando como antes actuaba, no me tendrían aquí, les aseguro. Y le puedo decir dónde estaría: en el cementerio, y desde hace años. A mí Cristo me salvó el alma, pero también me salvó el cuerpo cuando me permitió vivir años más que yo no me merecía. Y por eso es que estos que no me merezco, a lo único que puedo dedicarlos es a servir al Señor. Ahora, el Señor no quiere resolverle a usted todos sus problemas. No porque Él no pueda hacerlo, claro que Él puede hacerlo, es Dios, Dios omnipotente, puede hacer lo que quiera. Pero adrede hace cosas y no hace cosas para su edificación. El Señor puede perfectamente actuar en usted en aquellas cosas en que usted no pueda actuar. Y en aquellas que usted debe de actuar, el Señor ya le dio las armas necesarias para que lo haga. Usted tiene ojos. Fíjense que desde hace algún tiempo yo lo primero que hago en la mañana cuando abro los ojos es decir: qué lindo, desperté otro día del Señor. Si solo eso es el primer milagro que recibimos, nosotros vivimos pidiendo milagros y Él nos está dando milagros todos los días y no nos damos cuenta. Si ustedes, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, por el hecho de estar respirando y alabando al Señor y adorando al Señor, ya estamos vivos, tenemos milagros aquí. Aquí tenemos los milagros de todos nosotros presentes, amando, adorando y venerando a nuestro Señor. Ese es un milagro.
el otro milagro que el Señor nos pide que hagamos a través de nuestro esfuerzo es el que vamos a hablar más tarde. Porque todos los sufrimientos pasan. Todos pasan. No se desespere ante un problema, porque yo ya tengo por experiencia que hay veces que me he puesto afligidísimo durante un día que me cuentan determinada situación peligrosa para determinados problemas, y me doy cuenta que 3 días después ya está resuelto el problema, y que me pregunto yo, ¿y para qué me afligí pues? Y sobre todo, ¿por qué me afligí teniendo un Dios del cual soy su hijo? Pero tengo que hacer el esfuerzo. Y sobre todo el esfuerzo por hacer las cosas que el Señor me ha mandado a hacer. Nosotros no podemos vivir nosotros aquí y Dios allá. Es una comunión, es una relación íntima. Una de las cosas que todo cristiano debe de aspirar es a tener una relación íntima con el Señor. Y a ser sincero con uno mismo. Atreverse a escarbar el alma. ¿Qué soy yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué hago yo? Y aprender con humildad. Todos somos iguales. El Señor no hace acepción de personas. El domingo pasado yo tuve una confrontación seria con el Señor. Les voy a contar, si me permiten. En un momento dado, el Señor, que me ha favorecido económicamente, yo pensé, ya no quiero. Yo quiero servirle al Señor. Y entonces mis puestos de jefatura y de presidencia en las empresas que tenía, renuncié a ellas, a todos. Y dije yo, bueno, voy a dedicar mi tiempo al Señor. Pero conforme pasaban los días, yo sentía que esa adaptación se me estaba resultando muy difícil. Yo gozaba, lógicamente, sirviéndole al Señor, pero habían cosas del mundo, vamos a decir, empresarial, que todavía me picaban. Yo había llegado a la conclusión ya de que, bueno, ya a cierta edad no hay que emprender nada nuevo, porque ¿para qué? Y me había clavado con eso, porque nosotros los seres humanos hay veces tenemos debilidades mentales, por más que creamos en nuestra estúpida concepción que somos sapientes enteros y somos completos ignorantes. Y yo decía, ya no emprendo nada, ¿para qué? Ya a mi edad ya no tiene por qué. Y eso, sin darme cuenta, yo me había creado una sensación de tristeza interior que yo no me había dado cuenta, pero que flotaba en mí. Y el pastor dijo el domingo pasado, en estos últimos años que te queda de vida, deben de ser los años más extraordinarios jamás vividos. Y me di cuenta que yo había sido ingrato con el Señor. Me di cuenta que me estaba dando todas las posibilidades para luchar, para crear, para servir. Y yo estaba ya renunciando a ellas por falta de madurez cristiana. Pero que el Señor en toda su bondad siempre pone palabras. Y saben una cosa, este día Él me acaba de confirmar. Porque cuando yo acepté al Señor,
En el momento en que yo estaba aceptando al Señor, la alabanza que estaban cantando era: tu fidelidad es grande. Lloré mucho. Bueno, aquí está el pastor Galán, que fue testigo de mi llorada, ¿verdad? Pero después me sentí feliz y limpio. Y me sentí con deseos de trabajar más, de emprender más cosas, de darle al Señor todo lo que tengo en los años que me restan. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque nosotros confesamos una vez y está perfectamente descrito en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjese que ahí dice una cosa que es importante. ¿Qué es lo que confesamos con nuestra boca? Que Jesús es el Señor. Y confesamos abajo que seremos salvos. Si confesamos de que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué quiere decir Señor? El que manda. Pero el problema es los señores que mandan y no les hacen caso. ¿Qué hacemos? Y fíjense que el problema es que a Dios no lo podemos destituir. Él es eterno. Él es absoluto. Él no nació ni va a morir. Los desobedientes e imperfectos somos nosotros. Yo quisiera preguntarles a ustedes, si Él es nuestro Señor, si Él nos compró con su sangre, si Él dio su vida en el monte Calvario porque usted y yo fuéramos salvos, y que por cierto quiero acotar de que le estamos dando una cantidad de importancia a que el Señor nos sana, a que el Señor nos prospera, a que el Señor nos arregla nuestros problemas familiares, y le pedimos eso, y le pedimos eso, y le pedimos eso, y hemos olvidado que el objetivo básico, fundamental y casi único por el cual vino a la tierra Él, fue por nuestra salvación, no por nuestra sanación. Porque aunque te sane ahora, te vas a morir. No importa, te vas a morir. El único problema es que en realidad vas a morir de una vida para pasar a otra vida. De que vas a ser eterno, vas a ser eterno. El problema es a dónde vas a ir cuando te mueras. Eso es todo. Ya sabes que existe el cielo, ¿verdad? Ya sabes que existe el otro lado, ¿verdad? ¿A dónde quieres ir tú? Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que si lo confesamos como nuestro Señor, pero algunos creen que solamente confesar esto como ábrete sésamo ya nos abrió las puertas de los cielos, y no es cierto. Dice que lo aceptamos como Señor. Consecuentemente, si Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerlo en todo. Y si no lo obedecemos, estamos entrando en desobediencia y consecuentemente no hemos nacido de nuevo. Y el Señor dice en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Así que usted puede pronunciar, y eso es lo que yo pienso, usted puede pronunciar esa palabra y ese es el inicio necesario. Esa es una de las 4 semillas tiradas. Una va a dar fruto. Pero da fruto ¿cómo? Naciendo de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es dejar el hombre viejo y ser un hombre absolutamente nuevo, cambiado.
dedicado al Señor, apartado para el Señor, en santidad. Y eso quiere decir santidad. No le tengan miedo a la palabra santidad, búsquenla constantemente. Pero mire, fallamos a cada rato. Sí, yo también, cualquiera, todos fallamos a cada rato. Pero el problema está en que no buscamos esa santidad deliberadamente. Tenemos que tener presente todos los días, todos los minutos, todos los segundos, que somos hombres nuevos porque somos hijos de Dios. Tenemos que estar conservando siempre ese deseo de evolución hacia la verdad. Ser santo es apartado para Dios. Y ustedes y yo estamos apartados para Dios, y así lo declaramos esta mañana con solemnidad, con alegría, que somos hijos de Dios. Y que Jesús vino a salvarnos a todos. ¿A eso vino? Fíjense que no. No vino a salvarnos, vino a ofrecernos la salvación, que es diferente. Porque el Señor, para hacer perfecto al hombre, a su imagen y semejanza, si no lo dejaba con la voluntad de escoger, ya no era perfecto. Y para lograr su perfección le dio el libre albedrío, y nosotros escogimos el mal. Y entonces, ¿qué hizo Él? Mandar a su único hijo a que muriera por nosotros para compensar lo que significó el pecado original. Ahora, ¿cómo correspondemos nosotros a eso? Dicen que la mayor expresión de amor es la obediencia, y que lo que distingue y destaca el señorío del Señor es el grado de obediencia que nosotros tengamos hacia Él. Entonces la pregunta ¿es usted obediente? ¿Usted le hace caso al Señor? Porque aparentemente Él no está tan convencido de eso. Porque nos dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Venimos a la iglesia, y qué bueno que vengamos a la iglesia, y no vaya a dejar por ningún motivo de venir a la iglesia, porque entonces está perdido. Aquí está tu tabla de salvación, aquí este día. Pero tienes que estrechar tu relación con el Señor, vivir con Él todos los días. Él te ha permitido ser su soldado, te ha permitido luchar sus batallas, no porque Él no pueda hacerlo. Si Él lo puede hacer lo que quiera en un santiamén, nos está dando a nosotros la oportunidad de tener el honor, la alegría, la dicha de servirle. Y la dicha de seguirlo. ¿Y qué quiere decir seguirlo? Seguirlo como Señor, porque Él nos compró con su sangre, en la sangre del Calvario. Somos de Él, le obedecemos a Él, o por lo menos deberíamos de obedecerle. Él hizo un pacto con nosotros, dando su vida, su sangre, por la vida eterna de usted. ¿Usted está cumpliendo el pacto con Él? ¿Cuál es una de las características peores? Hay una película que no la vayan a ver, por favor. Yo la vi, pero no la vayan a ver ustedes. No es nada malo, es al contrario, se llama El abogado del diablo. Es la historia de un abogado que hace pacto con él. Y lo hace rico y lo hace millonario, pero al final, por una argucia jurídica, él se sale del pacto con el diablo y empieza a sentirse orgulloso de eso. Y el diablo dice: no importa, el pecado más grande el cual más me gusta y del cual me agarro es de la vanidad y el egoísmo. Esos son los dos grandes pecados, decía él. Y somos egoístas. ¿Qué es egoísmo? Pensar solo en uno mismo. ¿Somos egoístas o no?
Estamos terminando este día una campaña de evangelización aquí en Apopa. ¿Quiénes de ustedes participaron en esa campaña? Levanten la mano. Los declaro invictos, porque ni uno fue. Miren, hermanos, hay iglesias donde todo es azul, pintado de azul. Y te dicen, no te preocupes, Dios te va a dar todo, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios está para servirte, Dios fue realmente un ser humano, es un ser, poderoso que está para disposición tuya, para que tus angustias no existan, para que te resuelva tus problemas de dinero. Para eso vino el Señor. Él hizo milagros, sí, y sigue haciendo milagros. Y va a seguir haciendo milagros hasta que regrese. ¿Saben por qué? Porque somos incrédulos y si no vemos esos milagros no creemos en Él. Por eso hizo milagros Él. Porque su misión principal no era hacer milagros. Porque los efectos de los milagros son temporales. Y Él vino a una misión más grande, más específica. ¿Cuál? Salvarnos. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos? De los 10 fueron sanados. Y el Señor los mandó a que fueran donde los sacerdotes a decirles, y en el camino se dieron cuenta que su cuerpo estaba sanado. Y se alegraron, se rieron felices, y era lógico que se rieran y que estuvieran contentos. La lepra era una tremenda enfermedad en aquellos tiempos. Los obligaban incluso a andar con una especie de campanitas para que la gente se apartara. Toda su piel se iba comiendo, sus ojos quedaban nada más las órbitas. Una enfermedad absolutamente terrible. Les estaba prohibido entrar en las ciudades. Vivían en cuevas aparte para no contaminar. Y a los 10 que acudieron a Jesucristo, a los 10 los salvó de esa enfermedad terrible. Ahora la pregunta es, ¿cuántos regresaron a decirle gracias, Señor? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Pregunta que quiero hacer a la congregación, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Fueron sanados? Sí. ¿Y fueron salvados? Yo creo que no. Pero el que vino a agradecer, el que vino a dar gracias, estoy seguro que nos está esperando para cuando nosotros lleguemos a las regiones celestiales. Porque no solamente fue sanado, que carecía de importancia relativa en el contexto general de la vida, él fue salvado. Él eternamente va a estar con el Señor. Y la pregunta es, usted habla de obediencia y usted habla de que realmente pocos obedecemos la palabra del Señor. Lamentablemente así es cuando hay tantas cosas que hacer. El pastor hablaba de que Apopa necesita ser conquistada.
Y la única forma de ser conquistada es con el amor de Dios. Pero el amor de Dios nace, brota, fructifica cuando una persona cambia, cuando nace de nuevo. Pero para nacer de nuevo tiene que saber de Dios, tiene que saber de Jesús y de lo que Él ha hecho. Lo que pasa es que hay veces nosotros no sabemos agradecer. Y digo y repito, la mejor forma de agradecerle a Dios cuando le haga su milagrito es trabajando por Él, obedeciéndole. Dijimos anteriormente que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Yo hablaba anteriormente sobre, algunos de los que están aquí han oído esta experiencia de mi hija, que fue sanada de cáncer en el hígado, cáncer en los intestinos, cáncer en los ovarios. Y ahí está mi hija, 5 años. Le quitaron un pedazo de hígado. Quiero contarles algo. Yo bromeando le digo, vos quizás sos de San Miguel, porque en San Miguel a las iguanas le quitan la cola y le vuelve a crecer, le digo. A vos te quitaron un pedazo de hígado y el Señor te lo restauró. Ahora, ¿yo qué podía hacer ahí? Nada. Yo lo único que podía hacer es orar y seguir trabajando por el Señor. Solamente. Nada más. No podía hacer más, no soy médico. Pero hay cosas en las que sí puedo trabajar, en las que el Señor me manda a hacer. Él me manda a ir. Y es una orden, es verbo imperativo. Y si Él es el Señor, y si lo hemos reconocido como nuestro Señor, nosotros no queremos ser de los 9 que no volvieron. ¿Dónde estamos? ¿En esos 9 o somos el que llegó y agradeció al Señor? En estos momentos, analícese usted. Todos los cristianos, mire, todos somos vulnerables, todos, porque somos humanos. Pero no agarremos eso de pretexto. Algunos dicen, no, mira, pequé porque soy humano. Eso no vale. Esa excusa ya no me la anden manejando para arriba y para abajo, porque a mí me desagrada personalmente. ¿Y qué voy a hacer si soy humano? No, eso se llama cobardía. Pequé porque le desobedecí a Dios, punto. Ese es el pecado, desobediencia a Dios, en todos los preceptos que Él nos ha mandado a hacer. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes son obedientes? Porque si yo les he preguntado hace un rato cuántos de ustedes participaron en la campaña evangelística de la iglesia y nadie levantó la mano, ¿puedo decir acaso que ustedes son obedientes? Entonces este culto, señores, perdónenme, este culto es un culto de perdón. Ustedes tienen que pedirle perdón al Señor ahora, porque han tenido la oportunidad de trabajar para Él, de ser sus soldados, de tener el honor, el mérito de andar proclamando su nombre, y no lo hemos hecho. Y vamos a la iglesia a pedir ¿qué? ¿Por el hermano que está a la par? Tal vez, si acaso, por un familiar y por un amigo. Pero tengamos cuidado con ese egoísmo sutil. Todo para nosotros, aún lo sagrado. Queremos que el Señor sea para nosotros y esté a nuestra disposición y que nos resuelva todos los problemas que tengamos, de cualquier índole. Pero yo quisiera
decirles que hay una cosa que es importante que nosotros comprendamos. Él nos mandó a hacer ciertas cosas y nosotros no la estamos haciendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de su familia todavía no han aceptado al Señor? Gente que usted quiere, gente que usted ama, gente que está cerca de usted. ¿Y usted no les ha hablado todavía de Jesús? Ellos saben que viene a la iglesia, nada más. ¿Y qué tal tu iglesia? Bien bonita, bien bonita. A ver qué día voy. Vaya, a ver qué día vas. Te están poniendo así en la mano la oportunidad. Venite conmigo, vámonos ya. Pero tenemos pereza mental. Más adelante le voy a hablar. ¿Está segura y seguro de que va a estar esa persona a la que quieres hablarle? ¿Y qué vas a sentir si esa persona muere y tú no le has hablado? Y tú que eres cristiano, cristiana, sabes perfectamente a dónde va a ir, cómo te vas a sentir. Es tu familiar y lo amás. ¿Ya le hablaste de Jesús? Pregunta. Yo creo que ya no me van a traer a esta iglesia. Pero Dios no me ha mandado a ganar simpatizantes. Dios me ha mandado a decirles a ustedes que le cumplan, que sean obedientes, que la gloria del Señor estará con ustedes si ustedes realmente lo toman a Él como su Señor de verdad. Si lo han aceptado como su Señor, háganle caso. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y nosotros ni siquiera lo hemos predicado en nuestras familias. Un día alguien dijo: les voy a decir con orgullo santo. Perdóname, le dije: no hay orgullo santo, hay orgullo, punto. Así que voy a pecar adrede ahorita, porque para mí es un orgullo. No le voy a llamar santo porque entonces caigo precisamente en lo que yo quiero desvirtuar. Pero yo sí puedo decir, para la gloria de mi Señor y para contentamiento de mi corazón, hace un mes, algo así, se bautizó en la iglesia mi hermano. Mi hermana ya está en el Señor, mis hijos están en el Señor, mi esposa está en el Señor, de tal manera que les hablaba del orgullo. Bueno, déjenme pecar con orgullo para decirles: yo y mi casa servimos a Jehová. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hagámosle caso al Señor. Dedicamos nuestro esfuerzo a darle gracias. Y la forma de darle gracias al Señor es hablando de Él, es estableciendo su evangelio en la tierra, es difundiendo lo que Él vino a decirnos y lo que Él significa para nosotros. La esperanza de vida eterna. Ya dejemos de pensar en la temporalidad. Claro que nos queremos llegar a los 90 años. Está bien. Pero si no llegamos, ya estamos listos para comparecer ante su trono de gloria. Yo quiero decirles con toda honestidad, yo en un tiempo le tuve un horror, pasé como 3 meses con un horror a la muerte, me agarró, hace años inclusive, no crean que ayer.
Y dicen que a todas las personas les pasa la crisis esa, ¿verdad? De que de repente se dan cuenta que ya no están tan jóvenes, ¿verdad? Pero quiero decirles que en Cristo Jesús yo estoy listo. El miedo ese que tenía antes ya desapareció. El Señor me lo quitó, me lo borró. Ahora ya ando como Pablo, ¿verdad? No sé si irme o quedarme. Pero si Él me lleva, gloria. Y si Él me deja, gloria. Lo único que le he pedido es que si me deja con la capacidad de seguir predicando su palabra hasta que me muera. Ahora ustedes, volviendo a ustedes, no me he olvidado. Id, verbo imperativo. Una orden para ustedes, congregación, una orden del Señor. Tengo que anunciarles una orden del Señor. El Señor le ordena a esta congregación: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo os he enseñado. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Id y haced discípulos. Congregación, ¿está obedeciendo? Quiero llevarlos a un versículo que no sé si ustedes han leído. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Y busquémosla de verdad, los que han traído su Biblia, leámoslo aquí, miren. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando yo hablé sobre esto, alguien me preguntó y me dijo: hey, entonces me han mentido. ¿Por qué? Le dije. Porque a mí me dijeron de que el Señor da la salvación gratis, que somos salvos por la sangre del Cordero derramada en el Calvario. Sí, eres salvo. Si naces de nuevo, eres salvo. Esto no es para condenación. Esto es para ubicación, si queremos llamarle así. Esto es para glorificación. Todos los que estamos aquí vamos a ser salvos. De eso debo de presumir. Nada más presumir. Que todos los que estamos aquí vamos a ser salvos. ¿Sí? Pero aunque seamos salvos, posteriormente vamos a ser juzgados ahí en el tribunal de Cristo, pero no para ser condenados, sino para recibir lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros de acuerdo a lo que hemos hecho cuando estuvimos en la tierra. No es que te va a hacer el infierno, no es eso. Es que no sé cuán cerca de la luz te va a colocar el Señor. Y yo quiero estar cerca de la luz. Quiero confesarles que cuando yo vi eso, me afligí. Porque los que oyeron mi testimonio aquí, levante la mano los que oyeron mi testimonio. 1, 2, 3, han venido por lo menos 10 de los que oyeron mi testimonio. ¿Saben por qué me afligí? Porque en mi testimonio yo relato la clase de firmita que era yo, ¿verdad? Ustedes han de decir: ese señor que está ahí parado, santo varón. Yo no vengo de por ahí, yo vengo de donde rugen. Y no les digo lo que hice para no escandalizarlos, pero no me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque ya me arrepentí y la sangre del Cordero me limpió. De tal manera que
Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿por qué me afligí? Precisamente por eso que les digo, tantas locuras que había hecho yo. Saber dónde me van a poner. Ahí no me van a dar nada. Pero me encontré otro versículo. Y ese versículo dice así. Santiago 2:13. Pero juicio sin misericordia se hará, oiga bien, juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que si usted tiene misericordia y actúa con misericordia, eso cubre cualquier juicio. Porque la misericordia es lo que más exalta el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio. Ahora, ¿cuál es la mejor misericordia que usted puede hacer? Darle la oportunidad a otra persona de ser salva. Si usted es tan lleno de misericordia y empieza a traer gente de la iglesia y empieza a tratar de convencerla y empieza a transformarla y esa gente se adhiere a la comunión que tenemos con el Señor y nace de nuevo, usted va a ser premiado. Ni siquiera va a ser enjuiciado. Porque la misericordia cubre el juicio. Y la misericordia básica consiste en que usted, trabajando para el Señor, traiga gente a esta iglesia, se una a las campañas evangelísticas y prefiera leer la palabra de Dios, actuar con Dios, que ver un partido de fútbol. Dicen que ahora ponen a jugar al Real Madrid los sábados para que vengan al culto los domingos, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿De verdad estamos guardando con Él una relación de sinceridad y de intimidad? ¿Tú le hablas con confianza al Señor? Porque hablarle con confianza no quiere decir faltarle respeto. Es tu Padre. ¿O no le hablas a tu papá con confianza? Ves que con miedo, ¿verdad? Cuando hemos cometido alguna cosita por ahí, ¿verdad? Temor a Dios. Y miren, no confundan lo del temor a Dios. Algunos creen que temor a Dios significa que Dios vendrá con rayos y centellas con solo que cometas un pecado. Tenemos que estar bien claros los conceptos básicos. El Señor es perfecto en todas sus manifestaciones. Y su palabra es bendita. Y tiene poder. Y solo nosotros somos los necios que no entendemos, que dice ahí la palabra que si mantenemos eso a la par nuestra siempre, todo nos irá bien. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues, ¿quieren un secreto para estar bien? Lean la palabra, porque ahí dice el Señor y Él no falta a sus promesas, que el que la lea siempre va a estar bien, todo le saldrá para bien. Nos dicen lo que debemos de hacer, que es fácil, que es elemental y que nos trae a nosotros beneficios, y nos hacemos los locos y no hacemos caso. Y el Señor es tan bello, tan lindo, que a pesar de lo que somos de rebelde, todavía nos dice, hacelo, hombre, hacelo. Y te voy a decir lo que te va a pasar. Fíjense, dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. El Señor no es ingrato,
No puede ser ingrato, no está en su naturaleza. Él es amor, dice Juan, porque Dios es amor. Y el amor del Señor fue tan grande que dio a su Hijo para que sufriera. Y no solamente sufriera los daños físicos, muchas veces nos concentramos en los daños físicos que el Señor sufrió y que fueron terribles y dolorosos. Pero lo que más dolió a ese ser perfecto es que en el momento en que murió, todos los pecados del mundo residieron en Él, los suyos, los míos, los que hemos cometido y los que vamos a cometer. Ese fue el dolor más grande del Señor. Todos los pecados cometidos, las suciedades, las ignominias estaban ahí en la cruz, porque era el Cordero de Dios. Y al morir quitó los pecados del mundo, pero de aquellos que quieren de verdad que los pecados se le quiten. Aquellos que están preocupados por temor a Dios, que como dijimos antes, no es un ser que nos avienta rayos cuando nos portamos mal, no es eso. Dios dijimos que es amor. Pero temor a Dios es temer ofenderlo. Yo temo ofender a Dios, no por el castigo que Él pueda darme. Debemos de obedecer al Señor por amor y agradecimiento. Y cuando yo peco, lo que me duele es que lo he ofendido. Algunos creen todavía creen, iglesia, todavía creen que pueden hacer pecados secretos y escondidos. No se puede. Dios está viendo todo y nos ve a nosotros. Congregación, yo quiero decirles algo. Yo sé que hay sermones más plácidos que este. Yo sé que les he dicho haraganes, yo sé que les he dicho desobedientes, yo sé que les he dicho ustedes no son capaces de sacrificarse ni un poquito por el Señor, y no voy a retirar mis palabras. Si creían que iba a hacer esta enumeración de cosas para pedirles perdón, están equivocados. No porque yo no quiera pedir perdón. Yo pido perdón siempre. Si algo no me cuesta a mí es pedir perdón. El Señor me ha regalado esa facultad. Pero pido perdón cuando ofendo. Y ahora no he ofendido, he exhortado. He querido despertar esta congregación. Pero esto de lo que hemos hablado no tendría razón alguna si no desemboca en un hecho concreto de fidelidad para el Señor. Tu fidelidad es grande. Seamos fieles con Él y Él siempre va a ser fiel con nosotros. Prometamos este día, congregación, hacerle caso, ser obedientes, hablar de Él a otras personas, decirle a esas personas lo que nosotros hemos sufrido y lo que hemos encontrado de contentamiento con el Señor. Pero tenemos que hablarlo con el que le echa la gasolina, con el que le plancha, con la que le plancha, con el panadero donde va a comprar usted su pan, con sus amigos, ya dijimos antes, con sus familiares. Hable del Señor continuamente porque es la misión que Dios nos ha entregado. Hay veces nos perdemos tanto en la cuestión de las sanaciones, en la cuestión de la teología,
de la prosperidad y todas esas cosas, que nos olvidamos que lo básico, lo fundamental es la salvación por la cual Cristo Jesús vino a morir a la tierra. Entonces, congregación, aquellos de ustedes que quieren cambiar y hayan entendido lo que yo he traído ahora, la obediencia en beneficio del Señor. ¿Y por qué en beneficio del Señor? Que el Señor necesita de nosotros. Él ha querido necesitar de nosotros. No es que necesariamente necesite de nosotros. Él ha querido necesitar de nosotros. Y nos ha pedido que nosotros llevemos su mensaje de sacrificio, de sufrimiento y de salvación. Y nosotros no hemos obedecido. Yo no les voy a decir que ustedes se vayan en estos momentos de aquí corriendo al parque a predicar ahí, ¿verdad? Pero háganme un favor. La otra semana me trae una persona aquí a la iglesia. Una. No vayan a tener dos porque no cabemos. Una. Y yo le voy a hacer un reto en el nombre de Jesús, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Aquellos que quieran cumplir lo que acabo de mencionar como reto de Cristo, pónganse de pie. Si no lo va a hacer, mejor no se pare. Es un pacto con Dios, no es con el vecino de enfrente, no es con el abogado, no es con nadie, es con Dios. Hijos de Dios, ahí están parados, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos obedientes de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a toda la congregación. Y declaro, Señor, que esta congregación se vuelve a partir de este día una congregación que te obedece. Y que para obedecerte se declara evangelizador a partir de este instante, aunque debíamos de serlo desde hace ratos. Vamos a obedecer a nuestros pastores que nos mandan a luchar por Dios. Señor, aquí estamos. Y quizás un poco tristes porque no te hemos cumplido. Y tú has sido tan generoso con nosotros, nos has hecho tantos milagros, nos has consolado, nos has levantado. Y a pesar de tu fidelidad, nosotros no hemos sido fieles contigo. Por eso, Señor, ahora venimos con todo nuestro corazón abierto a decirte: perdónanos, Padre, perdónanos porque no hemos cumplido. Pero este día hemos hecho un pacto contigo. Esta iglesia va a crecer, Padre eterno. Lo declaramos así, pero lo declaramos sabiendo que esta declaración no puede ser un simple decir, una oración que se dice por rutina. Ahora nos comprometemos realmente a trabajar por ti, Señor. Gracias por todo lo que nos han dado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque realmente tu fidelidad ha sido grande, Señor, grande, grande. Ahora, Padre, perdónanos nuevamente y te prometemos que vamos a ser tus soldados, que vamos a luchar por tu reino porque a eso nos mandaste. Declaramos en este momento bendición para esta congregación que va a ser luz de Apopa, esta congregación que debe de crecer de tal manera que el nombre de nuestro Señor sea glorificado totalmente. Padre, gracias por todo. Perdónanos, pero gracias por todo.
Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en esta hora, y también para dar una oportunidad a alguna persona que, ya sea aquí en el templo o allá en la distancia, que ha oído la palabra de Dios y que es necesario que tomemos la decisión de entregar la vida al Señor Jesús. Si hay alguien aquí en esta hora que quiere aceptar a Cristo como su Señor, que nunca lo ha hecho, nunca ha declarado a Jesús como Señor y como Salvador de su vida, si tenemos a alguien aquí este día, levante su mano y dígale a Jesús: Señor, sí, en su corazón. Decirle: sí, Señor, sé tú el Señor, el Rey de mi vida. Y también las personas que nos ven a través de la televisión, a través del internet, haga esta oración conmigo para entregarle su vida a Jesús. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Señor, perdóname por haber vivido lejos de ti, indiferente a ti. Por ello, Señor Jesucristo, este día yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme, para limpiarme del pecado, para librar mi alma de la condenación y para darme una nueva vida y la vida eterna. Señor Jesús, gracias, Señor, por salvar mi alma este día. Gracias, Señor, por limpiar mi corazón y hacerme tu hijo, tu hija, por medio de tu sacrificio. Señor, gracias. Recibe mi alma, Señor. Que el día que yo parta de este mundo, Señor, tenga la certeza, la seguridad de que estaré contigo en la eternidad. Señor amado, gracias por tu amor y por tu salvación. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, antes de salir de este lugar, Padre, te pido tu bendición para cada uno de tus hijos, todos los que estamos aquí congregados este día, que hemos escuchado tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, obedeciendo, Señor, tu palabra. Señor, tú quieres que nadie en este mundo, Señor, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es tu voluntad. Y nos has escogido a cada uno de tus hijos, Señor, para que seamos portadores de ese mensaje, de esa verdad. Señor, ayúdanos para que podamos, Padre, cada día, Señor, ser tu boca, ser tus ojos, ser tus manos, tus pies, ahí donde nos movemos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la vecindad, en el lugar de trabajo, el lugar de estudio. Señor, en cualquier lugar que podamos, Señor, hablar con valentía las misericordias que hemos recibido de tu mano. Señor, bendice a cada familia, bendice esta ciudad, Padre, que esta ciudad sea transformada por el poder de Dios a través del amor y la predicación de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor amado, en el nombre de Jesús lo pedimos todo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.